semana. Con permiso para el paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso para el paso que aquí viene. Se llena el estudio de amigos que queremos mucho y que son parte de la familia del 97.7 Nueva Vida. Esta mañanita tenemos, los tuvimos fuera unas semanitas, pero están aquí. Qué bueno. Siempre qué han sido parte de esta casa, me honra tenerlos, los quiero, los admiro, son unos servidores allá en el viaje a Israel. ¿Qué no hicieron, Moraima? ¿Y qué mal se portó ese jefe de Nueva Vida? Ni una piragua les compró, y es que en Israel no hay piragua. Nicky Mulero, su esposa Nimsi López, bienvenidos a su casa. Saludos familia. Gracias. Se les extrañaba, qué bueno. Dios nos permite estar acá. Como bien dijera Juan Carlos, algunas semanitas ahí, tantas cosas, ¿verdad? Sí. De agenda, de aquello, de lo otro, pero gracias a Dios, acá estamos en esta bendición. Saludamos a toda esa gente conectada, un abrazo fuerte. Y para nosotros es un gozo poder estar acá, Nancy. Amén, para mí es una bendición. Y siempre que me hablan de Israel, pues se me pone el corazón chiquitito. Porque fue una experiencia muy hermosa y que siempre cargamos. Así que gracias por permitirnos estar aquí. Saludos a toda la gente linda que está ahí conectada. Antes de envolvernos en el segmento, felicidades en tu cumpleaños. Sí. Este sábado, el domingo. La changuería de Nicky. ¿Cuándo es? La changuería de celebrarle el cumpleaños a la esposa. Sí, el domingo tenemos un drive-in ahí, eso era algo como, ¿verdad? Como sencillo y eso vamos por ir para abajo, así que va a estar René González, Samuel Hernández, va a hacer un drive-in ahí en Los Colobos, en Carolina, así que toda la gente que quiere ir para allá, va a ser un evento totalmente gratis. En su vehículo. Sí, desde los autos. Simplemente 922-7984 para que, mira, y poder separar un espacio para su auto, así que 922-7984 y eso va a ser este domingo a las 4 de la tarde. Así Qué que bien, vamos a celebrar con Nancy ahí. Hombre Jesús. Cumple 15. Te vas a una quinceañera. Sí. Wow. Qué bueno, nos alegramos mucho. Amén. ¿Estamos listos? Vamos. Amén. Estamos listos para recibir lo que tienen. Creo que la gente está preparada para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Y desde ayer estaba meditando y realmente hay una palabra que quiero tocar en esta mañana del Señor. Incertidumbre. Y es interesante porque cuando hablamos de la incertidumbre hablamos de algo incierto, algo que nosotros no sabemos hacia dónde vamos, qué va a pasar, cómo va a suceder. Y nosotros los seres humanos nos gusta, anhelamos saber qué va a pasar, qué va a suceder. Por eso usted ve en un momento dado en la historia de nuestro país, usted prendía el televisor y habían 500 líneas, 800. Hasta Celia Cruz tenía una, ¿se acuerda de eso? Ofreciendo leerle el futuro a la gente. Y la gente desesperada no leía ni las letras pequeñas, que dice, la llamada cuesta $5 el primer minuto y de ahí para abajo. Entonces cuando venía el bill del teléfono, tenían $200, $300. ¿Qué es esto? Bueno, la llamada que hiciste para querer saber que tu futuro. Entonces, la gente, el hombre siempre, a través de la palabra, a través de la historia, ha querido saber su futuro, hacia dónde voy, qué va a pasar. Cuando usted mira la historia de los indios, de los mayas, de aquello, usted ve que todos, de alguna manera u otra, buscaban dirección hacia el futuro, qué va a pasar. Entonces, cuando miramos la realidad, nos damos cuenta que las cosas son inciertas y que solamente hay una persona que es el que tiene el control de lo que va a suceder, de lo que va a pasar. Y que Él nos va dando, si puedo utilizar esta expresión, tips, nos va dando experiencia, nos va dando dirección. Y los que estamos en el mundo espiritual, que creemos en un Dios tan poderoso, recibimos palabras proféticas, recibimos dirección a través de la Biblia, recibimos dirección a través de la oración, de esa experiencia especial, personal con Dios. Y choca con la realidad de mucha gente, porque ciertamente cuando Dios nos habla, la experiencia divina de Dios para nuestra vida posiblemente choca aún con nuestros conocimientos, aún con nuestros deseos y nuestros anhelos, porque Dios es tan capaz de tomar lo que nosotros pensamos que es correcto y darnos otra dirección. Pero hay parámetros y hay lugares donde Dios nos lleva que se convierten en territorios inciertos,
¿Qué va a pasar? Y esa incertidumbre es lo que nos lleva a nosotros a sentir tristeza, desánimo, frustración, desaliento, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué dirección o qué decisión tomar. Y ciertamente en el tiempo en que estamos viviendo mucha gente metidos en una burbuja de incertidumbre. Mire, usted puede escuchar los gobernantes, hablan y hablan, pero usted se da cuenta que ellos están en un tiempo de incertidumbre. Los gobernantes de la tierra se están volviendo locos, no saben hacia dónde van. Cuando usted mira las grandes empresas, usted va a ver hombres, empresarios fuertes, dialogándote y diciéndote, preocupados por qué va a pasar, qué va a suceder. Pero cuando usted ve la prensa, cuando usted va al supermercado, cuando usted va a la oficina médica, va a escuchar. Es simplemente el problema que tenemos, que a veces hablamos mucho y no escuchamos. Simplemente hay que hacer silencio y escuchar lo que la gente habla, y se va a dar cuenta, aún dentro de la iglesia, de una incertidumbre, de algo, y la gente está, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Va a mejorar esto? 2021, o esto, o lo otro, o esto se va. Entonces, la gente entra en un proceso de desierto, y nos sentimos como el pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia, el Salmo 137. Entramos en una cautividad. Entramos en un periodo incierto, donde lo único que nos queda es posiblemente colgar las arpas y decir, no sé qué hacer. Y aún nuestros enemigos nos dicen, canta, haz algo, sacúdete de lo incierto. ¿Por qué tú no cantas? Y nuestra contestación posiblemente, ¿cómo yo voy a cantar a Jehová? ¿Cómo yo voy a tocar el arpa en tierra extraña si yo estoy en un periodo incierto y demás? Mas esta mañana, mi gente, los que nos escuchan, deben saber que para Dios no hay nada incierto, que a Él no se le escapa nada. Alguien tiene que saber en esta mañana que posiblemente lo que se convierte en dolor, en frustración, en debilidad, en incertidumbre para mi vida, ciertamente debemos llevarlo cautivo a la cruz. Debemos llevar nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos cautivos a la cruz. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios está en control de todas las cosas. Debemos saber y reconocer hoy que nuestra mirada debe ser, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, oh gloria a Dios, y saber que Él es mi socorro. Saber que aunque la tierra tiemble, mi corazón debe estar cerca de Dios. Debemos saber que aunque haya las noticias que haya, Dios es soberano, y que ni una hoja de un árbol de eso que yo estoy viendo a través de ese cristal no se mueve, sino es su perfecta voluntad. Él tiene el control de nuestra entrada, nuestra salida, y que en Él no hay incertidumbre. Él nos llama a descansar en Él. Él dice, echad sobre mí toda carga, toda preocupación, toda ansiedad. Él nos equipó con una palabra que dice, mira, quiero que ciertamente entiendan que en el mundo tendrán aflicciones y que va a haber incertidumbre, pero yo voy a estar presente. Yo voy a estar presente. Y en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de lo que te crea caos e incertidumbre, quiero que sepas que yo, Jehová Dios, estoy presente. Yes. Alguien debe saber que Dios está presente. Alguien debe saber que no hay incertidumbre, no hay un desaliento que te pueda paralizar. Dios está. Yo aprendí que en medio del dolor se levantan los fuertes y se forman valientes. Que su gloria se hace palpable cuando hay uno que le cree, cuando hay uno que le teme. Dios está en medio de ti. Dios está en medio de ti. Te ha dado autoridad. Aleluya. Te ha entregado la autoridad. Dios está en medio de ti. Dios está en medio de ti. Su presencia es real. Su gloria es real. Mi Dios está. Mi Dios está. Su poder es real. Su presencia es sobrenatural. Dios está para libertar. Él está para restaurar.
dice el versículo 3, y los que nos llevaban cautivos y los que nos tenían desolados nos decían, canten, cantadnos algo. Y nosotros preguntábamos, ¿cómo cantaremos en tierra extraña? ¿Por qué? Porque la gente estaba en un futuro incierto. O sea, yo no estoy en mi tierra, yo no estoy en mi lugar, yo no estoy acostumbrado, yo no estoy en el punto donde yo quiero estar, yo estoy en un momento incierto, no sé qué va a pasar. Y aquellos que estaban alrededor mío decían, canta, provoca algo, haz algo. La gente debe saber hoy que en el lugar que nosotros estamos hoy, aunque pueda ser incierto, aunque no hayas llegado al punto determinante de tu vida, aunque no estés viendo los planes concretos, aunque no sepas qué va a pasar con tu matrimonio, con tus hijos, con tu casa, estás preocupado, preocupada, debes saber que Dios te dice hoy, alaba mi nombre, descansa en mí, cree en mí, mis promesas son veraz, lo que yo declaré sobre tu vida se hará real. Alguien debe saber en esta mañana que Dios, el tiempo, el clima no lo detiene, la lluvia no lo detiene, como nosotros. La gente debe saber que el fuego no lo detiene, la gente debe saber que el mar no lo detiene, Él todavía abre el mar. El COVID no lo detiene, la enfermedad, las calamidades, el púa, lo que sea, no lo detiene. Dios todavía sigue supliendo, Dios todavía sigue abriendo puertas, Dios todavía sigue haciendo justicia. Por eso nosotros hoy debemos sacudirnos de toda incertidumbre. Yo vengo en el nombre de Jesús con la autoridad del Espíritu Santo a decirte a ti, mujer, a decirte a ti, caballero, joven, niño, que tienes que descansar en Dios. No permita que la incertidumbre cambie tu alabanza, no permita que la incertidumbre cambie tu gozo, no permita que la incertidumbre de lo que va a suceder cambie tu esperanza o que los pensamientos sean tan fuertes que te digan, lo vas a perder todo, la cosa no va a funcionar, vas a tener que cerrar la empresa, vas a tener que, ay, ¿qué va a pasar? No, descansa en el Señor. Dios te dice en esta mañana, yo estoy. Canta, grítalo en esta mañana. Dile a la incertidumbre, dile a tu problema, te equivocaste. Aquí donde estoy, yo voy a alabar a Dios. Canta, Dios está. Todavía mi Dios le cierra la boca a los leones. Yo sé que Él está, yo sé. Todavía Él abre el mar rojo. Oh, sí, Señor. Yo sé que Él me rescatará. Alguien debe descansar. Yo sé que Él me sacará de la Alguien debe incertidumbre. confiar. Yo sé que Él me sacará del problema. Canta, Dios está. Yo sé que Dios está. En medio de la enfermedad Él está. En medio del caos Él está. Levanta tu voz y solo canta. Yo sé que Dios está. Dios está en medio de ti. Dios está en medio de tu casa. Dios está en medio de tu matrimonio. Dios está. Oye esto, Lizzy, oye esto. Cuando usted pasa la página del Salmo 137 al Salmo 138, entonces usted va a escuchar al mismo salmista diciendo, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Aleluya. La gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aleluya. Y dice, si anduviera yo en medio de la angustia, de la incertidumbre, del problema, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y mire lo que dice, Jehová cumplirá. Para, alguien debe escuchar esto. Jehová cumplirá su propósito en mí, y tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Alguien debe saber que aún en tierra extraña, que aún en momentos de incertidumbre, debe levantar su voz arriba y decir, aún los reyes de la tierra te alabarán. Cuánto más mi alma, cuánto más mi corazón. Alguien se debe regocijar ahí en el carro, en el hospital, donde te encuentres, en la cárcel, ahí en el escritorio, ahí en la sala de tu casa, en el que estaban desesperadas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Dios te dice hoy, reconoce mi poderío, reconoce mi grandeza, reconoce cuán poderoso soy, porque yo soy Dios de justicia, yo soy Dios que te vivifico, yo soy Dios que te doy nuevas fuerzas, yo soy Dios que abro puertas. Así que alguien debe saber ni siquiera Dios está, alguien debe cantarlo, alguien debe alabar, alguien debe glorificar, alguien
Alguien debe cambiar su lamento en baile hoy. Alguien debe secarse las lágrimas y decir, Dios está, Dios está, Dios está. Dios está, Dios está, Dios está. Solo canta, adora, celebra. Aleluya. Que mi Dios está. Siento mi espíritu, gente, levantando las manos ahora ahí. Vamos, 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 levanta tus manos en tu casa. Ahí, una mano en el guía, otra mano arriba. Suena la bocina, salgo, alaba a tu Dios, Puerto Rico. En el mundo donde te encuentras, alaba a tu Dios ahí, frente a la computadora. Dale gracias a tu Dios. Gracias a tu Dios. Tu futuro no es incierto. Tu futuro no es incierto. Dios tiene todo diseñado. Dios sabe lo que va a hacer. Tú no vas a fracasar. No, no y no. Aleluya. Él está. En esta mañana canta, celebra, Sí. adora. Sí. Que hay un Dios que está. Oh, mi Dios está. Él está. Nada es incierto Aleluya. para aquellos que en Él confían. Sí, Señor. La pregunta es, ¿confías en Él? ¿Le crees a Él? Pero es que la cuenta está en cero. Es que mira lo que está pasando en la empresa. Mira, no sé, tengo que tomar decisiones. Voy a tener que hacer balanza. ¿Qué te dijo Dios? ¿Cuán grande es tu Dios? Compartí un post en estos días y le decía a la gente, tu fe y tus sueños deben ser tan grandes como tu Dios. Yo no puedo hablar de un Dios grande y tener una fe chiquita. Yo no puedo hablar de un Dios grande y tener sueños pequeños. Si mi Dios es grande de verdad, yo le voy a creer a Él. Y no es menos cierto que frente a nosotros hay un panorama que se convierte incierto. Pero la incertidumbre no puede ser la nota que guíe nuestra vida. Aleluya, sí, Señor. De la incertidumbre vamos al temor y del temor estamos paralizados. Y no podemos, yo tengo que hablarle a mi tierra hoy. Tengo que hablarle a pastores, a líderes. No podemos permitir que el miedo nos detenga. No podemos permitir que el incertidumbre... ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Qué es lo que venimos predicando? ¿Qué es lo que venimos hablando? No podemos proyectar o decir algo en el altar y con nuestra vivencia y nuestra forma de actuar en ser otro. Yo creo que los tiempos están diseñados para que la iglesia demuestre quiénes somos realmente. Para que la iglesia, para que los hombres que le creen a Dios podamos demostrar con fe, con autoridad que somos la sal de la tierra. Hoy más que nunca la gente debe saber que la solución no es otra cosa que la iglesia, que volver a Dios, que mirar a Dios de nuevo. Que en nosotros no hay incertidumbre. Que nosotros somos los que declaramos como Job, Jehová, Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. No lo podemos decir con la boca y con nuestros actos otra cosa. La gente debe saber que en Dios no hay incertidumbre. Que Dios tiene todo canalizado. Que a Él no se le escapa nada. Yo le preguntaría a mucha gente en medio de toda esta crisis, esta pandemia, posiblemente nunca habías tenido el dinero en la cuenta que tienes hoy. Porque te llegó la ayuda, te llegó aquel. Cuando trabajaba no lo tenía. Dios hace como sea. Sí, sí. Yo he visto gente cargando nevera, estufa, medio mundo, nueva, que posiblemente trabajando no podía. Dios entregarle casa. ¿Ah? Entregando casa. Dios entregando casa, Dios. temporada. Yo tengo testimonio de gente que me dice, mira, por años tratando de comprar una casa y ahora en medio de la crisis Dios me la da. Sí, Señor. Mira, hablaba con un amigo mío, mira, yo me iba para Estados Unidos, pero en medio de la crisis cuando Dios me ha bendecido, no sé ni qué hacer. Sí, Señor. En Dios no hay incertidumbre. Amén. Dios tiene todo Sí, Señor. bajo control. Ay, Estamos con Miki Mulero, Nimsi López y una gloria especial esta mañana. Sí, Señor. Poderoso. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa y al regreso venimos con las llamadas y, Vamos. y un rato de administración. Vamos. Así es que nadie se vaya. Estamos en Ruta Nueva Vida 97.7, Puerto Rico arriba. Regresamos ya con Miki y con Nimsi. Gloria a Dios. Buenos días. Vamos en ruta. Vive feliz. Nueva vida.
tenemos más música con DJ